El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde Puerto Rico, un poblado llamado Yauco. Ahí está el Maestro Briceño, en una isla, tal como el apóstol Juan, recibiendo grandes revelaciones, grandes iluminaciones. Juan, en la isla de Pasmo, Dios lo llevó a una isla para mostrarle el programa de Dios para el futuro, escatológicamente hablando, de cosas que pasaron, que están pasando y que van a suceder. Igual estoy acá en la isla de Puerto Rico, una isla de bendición, recibiendo de Dios grandes iluminaciones de lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras, que fue inspirado por el Espíritu. Estamos pasando fronteras, de fronteras en fronteras. Esta palabra está llegando. Estamos haciendo el trabajo. Anoche me llamaron de Colombia, una persona, dijo: maestro, yo no voy a decir que perdí mi tiempo, pero tengo 20 años en el Evangelio y lo que he aprendido de usted, nadie me lo ha enseñado. A Dios gracias. Humildad. Me siento un gran privilegio de que hayan personas que hayan entendido la necesidad que hay de conocer las Escrituras, la verdad del reino. No leer Biblia, no hacer cultos por hacer, sino que hacer de esto un estilo de vida, una vivencia, para que haya una presencia, una manifestación, una verdad, y nosotros podamos ser testigos. Hay dos fuerzas o dos principios sine qua non que se deben cumplir en una persona para ser testigo. Uno, conocer a la persona de quien tú vas a ser testigo, conocerla. Y dos, haber tenido una vivencia, testimonio de esa persona en ti. Mira, a mí no me hable de él. Uno, yo lo conozco su carácter, conozco su personalidad, conozco sus virtudes. Y dos, él se ha manifestado a mi vida. Él me ha dado testimonio a mí de que lo que él es una verdad. En mí se ha cumplido lo que es Jesús, como sanador, como proveedor. Y para usted de contar, en mí se ha cumplido la persona de Jesús. No solamente la conozco, tengo una cátedra de cristología de alta crítica, porque tuve que meterme a estudiar la vida de Jesús, del teantropos, del mesite, del Dios hombre, del sumo pontífice, del vicario. Estudié a Jesús, una cátedra completa que pronto la vamos a estar dando por YouTube, por los web, por los medios, cristología de alta crítica. Lo estudié, lo indagué, lo busqué, lo escudriñé, lo descubrí. ¡Wow! Aprendí mucho de lo que el texto sagrado dice en relación a Jesús, pero no solamente soy testigo de él porque lo conozco, soy testigo porque él ha sido una verdad en mí, ha sido una vivencia en mí. Jesús ha venido a mí por el Espíritu, se ha manifestado en mí en sanidades, se ha manifestado en provisión financiera, en momentos duros y difíciles, donde estoy trancado financieramente. Él ha provisto. Él multiplicó los panes, multiplicó los peces en mi vida, llevándolo a mi sentido. Él permitió sacar el pez del mar, donde estaba el pescado dentro de la boca del pez, donde estaba la moneda para pagar los impuestos, los diles, y pagar todo lo que necesitamos cancelar, pagar para quedar bien y no quedar mal. El testimonio de él esté por delante. Mire, soy un hijo de Dios, de modo que ese hombre te va a quedar bien siempre porque tiene a Dios, conoce a Dios y es testigo de Dios. Y Dios se ha manifestado a su vida. Así, de eso es lo que queremos nosotros. Ese es el trabajo que está haciendo el maestro José Briceño, llevando esta verdad del reino que sí funciona. Es una verdad que vas a pasar por momentos, no es que soy el profeta del desastre, pero indiscutiblemente pasaremos momentos duros, difíciles, ataques, tentaciones, persecuciones. Vamos a sufrir agravios, menospreciar a los propios. Vamos a esperar adelante, las tormentas van a venir, pero Jesús va a estar con nosotros en la barca. Vamos a pasar al otro lado. Dios no te hace un camino fácil, pero sí te da una llegada segura. Vamos a pasar al otro lado.
De modo que todo lo que estemos pasando, momentos duros y difíciles, esto es una noche oscura que tendrá un gran amanecer. Óigame, no se lo olvide esto, una noche oscura que tendrá un gran amanecer. Dios no es injusto, Dios no va a desamparar a los que creen, a sus hijos. Dios es un Dios de gloria, de misericordia, de amor, de compasión, de gracia, de paternidad. Dios nos muestra su paternidad. De modo que vamos adelante, ¿ok? Agradezco a todos los que han aportado financieramente para este ministerio. Agradezco a los que están orando por mí. Agradezco a los que están compartiendo estos mensajes. No se queden con ellos. Difúndanlos. Estamos hablando acerca de lo que es la santidad genuina, desarrollando el tema de lo que es la santidad genuina. Hoy nos toca hablar el tópico. Esta es nuestra clase número 7. Hoy nos toca hablar el tópico acerca del agente y elemento que Dios Padre usa para la santidad del hombre. Ese proceso de santificación para llevar a un hombre a santidad. Vamos a ver cuáles son los elementos, agentes y elementos que Dios Padre usa en la santificación del hombre, en pro a la santificación del hombre. Santificación del hombre para llevarlo a un estado de santidad. ¿Ok? Estoy escribiendo, llevarlo a un estado de santidad. Wow. Okay. Aquí dice, agentes y elementos que Dios usa en pro a la santificación del hombre para llevarlo a un estado de santidad o a una vida, para llevarlo a una vida de santidad. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo es el agente que Dios utiliza para llevar al hombre a un estado de santificación, para conducirlo a una vida de santidad. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos. Oiga y preste muchísima atención, que esto es importante que usted lo entienda. La santidad, oído que esto va a golpear a la religión, reprendo al diablo, pero es una verdad. La santidad no va a venir ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Yo conozco a las personas que se metieron 40 días de ayuno, todas las veces que quisieron, lo que aguantaron fue hambre. Aguantaron hambre. ¿Ya? Quisieron torcerle el brazo a Dios a través de sus ayunos. Y nunca alcanzaron un estado de santidad. Conozco de personas que después que tuvieron 30 y 40 años de ayuno, salieron e hicieron una fiesta por sus 40 días de ayuno. Celebraron los 40 días de ayuno del hermano Juan de los Palotes. Y lo vistieron de blanco con una corbata roja. 40 días de ayuno. Ya eso es carnalidad, eso es pecado. Porque a mí no me interesa los días de ayuno que tú hagas, eso a mí no me interesa. Jesús dijo cuando ayuné que nadie sepa. Punto. Ese es tu problema con Dios. Métete en el cuarto, en lo secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Tu día de ayuno a mí no me interesa. Ya el hecho de celebrar los 40 días de ayuno, hubo uno que me dijo, maestro, me metí 40 días de ayuno, así me lo digo descaradamente, me metí 40 días de ayuno, pude aguantar un día más, maestro, pero no me quise ganar a Cristo. Claro, no me quise ganar a Cristo. O, ¿sabes? Cristo ayunó 40 y si yo me meto uno más, me gano a Cristo. Pero la gloria, toda la gloria es para Él. Yo tengo que mantener ahí para que Él siempre tenga la gloria. Que te puedes meter 70, 80, 90, métete los 10 que tú quieras de ayuno. Aguanta hambre si tú quieres. Porque más adelante vamos a hablar cuál es el verdadero ayuno, cuál es el ayuno que agrada a Dios. No estoy en contra del ayunar, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de la forma como la gente lo está haciendo. Pero más adelante vamos a hablar un poquitico de eso. El Espíritu Santo es el agente, ¿ya? Pero Él tiene elementos. Dios
toma al Espíritu Santo, dejó al Espíritu Santo en la iglesia como agente, pero el Espíritu Santo tiene elementos para conducir al hombre al proceso de santificación y llevarlo a vivir una vida de santidad. ¿Ok? Además de tener sus elementos, Dios tiene un agente que es el Espíritu Santo. Él es el encargado, el Espíritu Santo, es el encargado de mostrarnos la verdad de Dios. 1. De guiarnos. 2. De conducirnos. 3. Y de recordarnos todas las cosas. 4. Una de las cosas que me llamó la atención a mí es cuando Jesús está a punto de irse, de partir. Y le dice a sus discípulos, me voy, pero donde yo voy ustedes hasta ahora no pueden ir. Sin lugar a duda hubo tristeza en los discípulos porque el texto me lo muestra, donde Jesús dijo, porque les he dicho me voy, tristeza hay en vuestros corazones. Y dice Jesús, pero no los dejaré huérfanos o orfanos, donde se deriva el término orfanato, orfanatorio. No los dejaré huérfanos. No lo voy a dejar solo, desprovisto, sin paternidad, sin cobertura, sin ayuda, sin protección. Gloria a Dios y a Jesús por el Espíritu Santo que mora en mí. Gloria a Dios Santo. Que fuera de nosotros sin el Espíritu. Yo admiro los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes del Antiguo Testamento que se mantuvieron con un espíritu que solo venía en ellos, hacía el trabajo y se iba, pero no moraba en ellos como en nosotros. Y se mantuvieron en santidad, tuvieron temor de Dios. ¿Por qué la iglesia no ha alcanzado el nivel que ellos han alcanzado? Porque un día yo decía en una predicación que nosotros no nos podemos comparar a ninguno de ellos, ni a los jueces, reyes, profetas o sacerdotes, ni a Moisés, ni a David, ni a ninguno de ellos. Ellos no tenían el espíritu como nosotros lo tenemos. No nos podemos comparar. Ellos estaban en una dispensación caída. Nosotros estamos en una dispensación de gracia. Redimidos, regenerados, lavados por la sangre. Tenemos justicia, tenemos vida, tenemos el espíritu. No nos podemos comparar con ellos. Y eso fue una verdad. Pero Dios me dio duro en mi espíritu. Hablando vulgarmente, me pateó cuando me dijo, me estaba bañando y me dijo, lo que dijiste hoy en el mensaje es una verdad, pero también hay una verdad que quiero que aprendas, que con todo y que ellos no tenían justicia, no tenían vida, no tenían el espíritu, no habían sido lavados por la sangre de mi hijo, no habían sido regenerados, tenían un compromiso, una responsabilidad y una vida de santidad mayor que la que ustedes tienen, con todo y que tienen al espíritu, tienen justicia, tienen vida y son regenerados y fueron lavados por la sangre de mi hijo. Ustedes como que no han entendido la seriedad del asunto. Lloré mucho. Mis lágrimas se confundían con el agua, porque es una verdad. O sea, Señor, ¿qué es esto? Sí, yo te quisiera poner a ti en el tiempo de los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes. Te quisiera poner como cada uno de ellos, a ver qué ibas a hacer tú. Porque ahorita tienes justicia, tienes vida, tienes el espíritu, fuiste lavado por la sangre, eres regenerado, eres mi hijo, estás sentado a la diestra del Padre juntamente con mi hijo. No has hecho nada. No has hecho nada. No has hecho lo que ellos hicieron. Los mares se abrieron, el cielo se detuvo, el sol se detuvo. Lluvia cayó, lluvia dejó de caer, fuego cayó. ¿Ah? ¿Y qué has hecho tú? ¿Qué hemos hecho nosotros? Piensa un poquito de eso. Piensa un poquito de eso. Jesús le dijo, pero no los dejaré huérfanos. Los enviaré otro consolador. Término paracleto. Uno que te asiste, que te resuelve el problema, no que te da consuelos en medio de la mala circunstancia, pero te deja, no te saca de la mala circunstancia, no es el que te da consuelo en medio del cáncer para que aguantes el dolor, tú sabes, hasta que te mueras. No, el Espíritu Santo es el que te sana el cáncer. No, el Espíritu Santo no es el que viene a consolarte en medio de la carta de embargo que tienes ahí porque no tienes dinero y te da fuerza para que resistas el embargo. Y te quiten todo y te dejen pelando. No, el
Él hace milagros financieros, aleluya. Él hace milagros financieros, Él paga las cuentas. Cuando cumplimos con los principios del reino, los principios universales, Él trabaja con nosotros. Porque si quebrantamos un principio y nos metimos en deuda o nos enfermamos, y sabemos que quebrantamos un principio, nos arrodillamos, pedimos perdón, acudimos a su gracia, a su misericordia, inmediatamente Dios tiene misericordia, compasión de nosotros, nos introduce en su gracia y se manifiesta el poder del Espíritu Santo y las enfermedades sanan y las cuentas se pagan, se resuelven. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, él prospera, eso es lo que dice el texto. El que confiesa su pecado y se aparta, él prospera, eso es lo que dice el texto. Y Jesús le dice a sus discípulos, vamos a tomar en cuenta algo, códigos y reglas y métodos de interpretación. Ahí el emisor es Jesús, el receptor son los discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos en el texto que estoy presentando. Cuando Él venga, ¿quién está hablando? Jesús, el emisor. Él les recordará el artículo pronombre personal allí. Él, no es un artículo determinado, es un pronombre personal. Él, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él les recordará todas las cosas. Oiga que el emisor es Jesús, el receptor son los discípulos. ¿Qué les va a recordar? Lo que les he enseñado en 3 años y medio. Porque el Espíritu Santo no te puede recordar nada si no te ha enseñado nada. Tú tienes que tener algo en el subconsciente para traerlo al consciente y poder tener un recuerdo de las cosas que tenías en el subconsciente. O sea que si el Espíritu Santo no te ha enseñado nada, no te puede recordar nada. El Espíritu Santo les va a recordar lo que yo a ustedes les enseñé en 3 años y medio. Si no tienes nada que Él te haya enseñado, no te va a recordar nada. Maestro, la ley le dice que abre tu boca que yo te la llenaré. ¿De qué se te puede llenar la boca abierta? De mosca, de saliva, de más nada. Así de sencillo. El Espíritu te recuerda lo que Él te enseñó. No tengo problema con que el Espíritu Santo pueda poner en tu pensamiento algo que no te ha enseñado en un momento determinado. No tengo problema con eso. Pero el Espíritu Santo siempre hace eso con las personas que son diligentes, que son responsables, que son estudiosos de las Escrituras, que no viven en la delincuencia dentro de la iglesia, en la vaguedad. Y cuando Él venga, les recordará todas las cosas. 1. 2. Les enseñará. Óigame que el emisor de Jesús, el receptor son los discípulos. Seguimos. No abandonemos eso. Les enseñará. ¿Qué les va a enseñar? Lo que no les puedo enseñar a ustedes porque yo me voy. Lo que no les pude enseñar en 3 años y medio, Él les va a enseñar a ustedes porque yo me voy. ¿Ok? Y eso es una verdad. Eso es una verdad circunstancial, pero es trascendental, porque ese es el Espíritu Santo, es una promesa para la iglesia. Ya está en la iglesia. Es un cumplido, está en la iglesia. En ese tiempo era una promesa, pero ya es un cumplido. Y es una bendición en nosotros, un don que Dios nos dio en nosotros. Él les enseñará. ¿Qué les va a enseñar? Lo que no les pude enseñar en 3 años y medio. Y Él los guiará. Guiará, el término guía que Jesús utilizó allí, eso de geis, de odequeo, que era un odequeo, uno que solía guiar, que solía guiar ciegos, que agarraba el ciego por la mano, lo llevaba y quitaba todo pote, todo perol, todo tropiezo para que el ciego no fuese a tropezar ni fuese a fracasar. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo te guiará, lo que quiere decir él irá delante del camino, dirigiéndote a través de ¿qué? De lo que yo te he enseñado y lo que te va a enseñar. 2 cosas, de lo que yo te he enseñado y lo que te voy a enseñar. Porque el Espíritu Santo no te puede guiar si no tiene un elemento de cooperación para hacerlo, que es la verdad, que está plasmada en las Escrituras. O sea, un modegueo es el que iba delante del ciego, quitando todo pote, perol, tropiezo, para que el cieguito no fuese a tropezar y fuese a fracasar. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo te guiará, lo que quiere decir es Él irá delante del camino con la verdad, mostrándote las verdades del reino para que no vayas a dar pasos falsos equivocadamente y vayas a tropezar y vayas a fracasar. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar lo que nos enseñó y nos va a guiar con lo que nos enseña. Él nos va a guiar, nos va a conducir a toda justicia, nos va a conducir a toda verdad. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 6, verso 11, Romanos 15, 16, primera de Pedro 1, 2. Ya tenemos a la gente, sí, la iglesia tiene a la gente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos que lo vamos a estar nombrando más adelante. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu, Él tomará de lo mío y se los hará saber.
Juan 16:14. Oiga bien esta verdad, presta atención bien, no se desvíe, apague su celular, o debo decir, si me está sintonizando con el celular, no lo apague porque después me va a ver, pero présteme atención bien. El apóstol Pablo expresa que el Espíritu escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Cuando yo leí este párrafo y digo, wow, ¿esto qué es? Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo expresa que el Espíritu escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa. Vuelvo a repetir, el deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa. En las dispensaciones antes de la gracia, la dispensación adámica, la dispensación de los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes, aún en la dispensación de Adán, antes de caer, era posible que el hombre pensara como Dios piensa. Después que cae, a un Adán caído, en la dispensación adámica de un Adán caído, y después viene la dispensación de los patriarcas, de los jueces, reyes y sacerdotes. En esas dispensaciones pasadas, antes de la dispensación de la gracia, le era imposible al hombre conocer el pensamiento de Dios. Le era imposible, vuelvo a repetir, le era imposible al hombre conocer el pensamiento de Dios. Ellos no podían conocer la forma de Dios pensar mediante el Espíritu porque no tenían el Espíritu Santo. Eso está allí. Fíjense la gran bendición de nosotros tener el Espíritu Santo. El hecho de que llevamos un evangelio un evangelio que no es el evangelio de Cristo ni el evangelio de los apóstoles. No, el evangelio de Cristo, el evangelio del apóstol, es un evangelio de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza y de señorío. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Un evangelio que se hace una verdad en nosotros y hace una implosión en nosotros y hace una explosión de nosotros y virtud sale de nosotros por el poder del Espíritu cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación. Porque el poder del Espíritu en nosotros es el respaldo de Dios en lo que estamos enseñando, de lo que estamos atestiguando, de lo que es y de lo que Él ha sido de nosotros una verdad. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, digo Jehová. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Pero según el registro, según lo que registra el texto sagrado, todo hijo de Dios, oiga esta verdad. El maestro Briceño no está jugando al ministerio. Estoy enseñando verdades del reino, verdades que me funcionan, y que por el hecho de que me funcione no voy a dejar de tener persecuciones, tentaciones, ataques. Las tinieblas se están defendiendo, van a venir en contra de la palabra que estoy predicando y van a tratar de afectarme a mí como el canal que Dios está usando, que el Espíritu Santo está usando como agente para enseñarte la verdad. Pero igual conforme venga, resisto y se va. Conforme vengo, Él no va a poder conmigo, porque Dios no va a permitir que Él me tiente más de lo que pueda resistir, de que me ataque más de lo que yo pueda resistir. Tengo a Dios. Tengo sus promesas, sus bendiciones, su legado, su herencia. Tengo a Dios de mi lado y estoy jugando para el equipo que va ganando y que nunca pierde. Más es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero según lo que registra el texto sagrado, todo hijo de Dios, estoy hablando con usted, regenerado por la sangre de su Hijo, participante de su naturaleza divina, de la justicia y de la vida eterna, tiene acceso o posibilidad de pensar como Dios piensa. Porque de eso se va a encargar el Espíritu Eterno, solo a los que se dan al Espíritu. Tú vives una vida en la iglesia sensual, almático, carnal. Vienes una vida de inmoralidad sexual, donde haces planes y proyectos para pecar, pecando con premeditación y alevosía. Si tú eres una persona que estás en la iglesia con resentimiento, raíces de amargura, odio, celos, envidia, falta de perdón. Si tú eres una iglesia que
que tienes un problema con el litigio, con el pecado lingüístico, el litigio, donde te gusta la calumnia, la censura, la difamación, la mentira, el engaño. Pero ese tipo de creyentes que están en la iglesia, que no parecen embajadores de Cristo, sino espías del diablo dentro de la iglesia, pues es imposible que tú puedas conocer la mente de Dios por el Espíritu. Imposible que tú puedas vivir una vida en el Espíritu. Posible que puedas vivir una vida de éxito, independientemente de las circunstancias que vengan, vas a poder con ella. Imposible. Imposible que seas una persona que estés en el propósito de Dios, o que Dios puede desarrollar su propósito en ti. Imposible que puedas ser una persona como que sea paso útil para Dios. Es imposible. Vamos a analizar el pasaje. ¿Cuál? Eso de que el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarte el pensamiento de Dios, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y las Escrituras lo afirman, tienen el gran deseo de que tú pienses como Él piensa, camines como Él camina, actúes como Él actúe, hablas como Dios habla, vivas como Dios vive. Por eso que cada vez que yo voy a hacer algo, voy a tener una reacción en algo, yo pienso, ¿cómo lo haría Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? Y al tener un análisis, porque conozco a Jesús, entonces hago lo que Él haría, lo que Él diría. Pablo dice, esto que voy a citar está en primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 1 al 16. Y yo quiero que analicemos bien esto. Pablo dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el texto sagrado en el Koiné dice, el pensamiento, la forma de Dios pensar. No fui con excelencia de palabra de sabiduría, o sea, con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, superfluas, hablando de su sabiduría, de lo que ustedes conocen. Oído que Pablo es el emisor, el receptor son los corintios. Yo no fui con las palabras como ustedes hablan, esas palabras que están llenas de sus propias sabidurías, superfluas, arrogantes, prepotentes, exageradamente. Yo no fui con eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ni siquiera escuchar nada de ustedes, para no ligar nada de lo que ustedes saben con lo que yo sé y con lo que he recibido de Dios. Pues decidí no hacerlo, lo que quiere decir Pablo, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo al pensamiento de Dios parte de sus mensajes, de sus pensamientos, de ustedes, hablando de los corintios, sino a Jesucristo y este crucificado y resucitado. De eso es que yo les hablé a ustedes. Yo les hablé a ustedes el pensamiento de Dios en Jesús, qué piensa Dios en relación a su Hijo, de ese Cristo crucificado y resucitado, porque yo le conozco y puedo dar testimonio de Él porque le conozco y porque ha sido una verdad en mí. Dos factores determinantes para hacer testimonio de alguien, el conocerlo y que haya sido una verdad en ti. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El término significa con nerviosismo, tenso, porque el término temor y temblor, uniéndolo, uno es fobia y otro es tambos, uniendo los dos términos significa con nerviosismo, tenso, con mucha sabiduría, mucho cuidado. Y mis palabras, ni mi predicación, oiga esto, y mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, palabras expresadas con habilidad, pericia, destreza para engañar y envolver. No, mi palabra, sino con demostración. Yo les hablo a ustedes con demostración del espíritu de poder para que vuestra fe, o sea, vuestra creencia y vuestra doctrina, la palabra fe es creencia y doctrina, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, en una palabra, vuestra fe y vuestra doctrina esté fundada en una palabra que se predica y se respalda con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí lo que quiere decir Pablo es entre los didajes, que están más avanzados en el conocimiento en relación a Cristo resucitado, porque habían dos tipos, habían los querigmas y los didajes. En el conocimiento doctrinal entre los corintios se divide en dos etapas. La primera era lo que llamaban los querigmas, a quienes se les enseñaba lo elemental en relación a la vida, muerte y resurrección de Cristo en su segunda venida. Y el segundo grupo eran los didajes, donde se deriva didascalón, que es un maestro, a quienes se les profundizaba todo el conocimiento en relación a Cristo resucitado, y que dichos grupos deberían ya ser maestros. Por eso dice Pablo, deberían ser maestros, didajes. Sin embargo, la iglesia de los corintios se estaban comportando como los querigmas, como los niños, como los que no tienen conocimiento de la verdad del reino. Se atoran con un pedazo de plátano, un pedazo de banana, un pedazo de cambur, le das y se atoran, porque no son capaces todavía. Dice Pablo, de eso hay mucho en la iglesia, dice Pablo, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, que ahí la palabra príncipe no tiene que ver con demonio, la palabra príncipe es políticos y religiosos, políticos y religiosos. Lo que Pablo quiso decir es, y sabiduría no de este siglo, ni de los políticos ni religiosos, o sea, príncipes de este siglo, que perece, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, o sea, políticos y religiosos de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Político y religioso no está hablando, príncipe no está hablando de demonios, está hablando de políticos y religiosos, porque los que crucificaron a Jesús fueron los gobernantes de ese tiempo y los religiosos de ese tiempo. El Sanedrín, aunado a Pilato, a Herodes, llevaron a Jesús a la cruz. Si ellos hubiesen conocido al Señor de gloria, hubiesen tenido la forma de pensar de Dios, hubiesen entendido que tenían al frente a Jesús, al Hijo de Dios, al Cordero, no lo hubiesen crucificado, lo que Pablo quiso decir allí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, que esto que está acá, esto que está acá, antes bien como está escrito, oído, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso no tiene nada que ver con la escatología, que cuando estemos en el cielo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermano. Y ahí está, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, hermano. Cuando estemos en el cielo, Dios no nos va a decir a nosotros, no tiene nada que ver con escatología. Yo solo digo porque esa es la posición de muchos predicadores que tienen soles y están enlazados en los canales de televisión y cometen estas locuras. Porque Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre, ya Dios se las reveló a él por el Espíritu. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuánto todo lo escudriña? Aún lo profundo de Dios. Tiene que ser Dios. El Espíritu Santo tiene que ser Dios. Eso lo digo yo para los testigos de Jehová, porque el único que puede escudriñar la mente de Dios es uno que sea Dios, que sea semejante a Él. El Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tengamos el pensamiento de Dios, pensemos como Dios piensa, conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está, usted no puede sintonizar el Espíritu en una vida carnal. Tengo un programa en AM, usted me va a buscar en FM, no me va a conseguir. Igual, no trate usted de sintonizar las cosas del Espíritu, entender las cosas del Espíritu viviendo una vida de carne. Dice, porque el hombre natural, aquí utilizó Pablo el suquico, porque Pablo utiliza el suquico, sarquico y neumatico. Suquico de suche, que es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Sarquico de César, que es el carnal, que es el que nació de nuevo.
y el neumático del neuma, viento, aliento, respiración, soplo, wash del hebreo, neuma del griego, que es el que ha nacido de nuevo, que tiene la justicia, que tiene la vida, que es participante de la vida de la naturaleza divina, que fue regenerado por la sangre, que es hijo de Dios, pero que se sintoniza con el Espíritu. Entonces Pablo dice que el suquico y el sarquico, el suquico el que no nació de nuevo y el sarquico el que nació de nuevo, pero podía se reflejen en una vida en la carne, tiene un estado de mente diferente al pensamiento de Dios. Porque Pablo presenta 7 tipos de mente: la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. De estos 7 estados de mente, 6 estados de mente están ajenas a la mente de Dios, y uno es la mente de Dios, que es la mente espiritual, que es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo con su elemento, con sus elementos, que más adelante no voy a hablar, llevarte a pensar como Dios piensa, no lo que Dios quiere. Más adelante vamos a hablar los estados de mente, lo vamos a estar picando. No lo pierda, no se desvíe de este estudio. Entonces Pablo dice que el único que puede entender las cosas del Espíritu es el hombre espiritual. Dice, pero el suquico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Acuérdense lo que le enseñé, que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo, porque el mundo no le puede recibir, no le conoce, pero no le puede recibir. Dice, en cambio el espiritual, que es el neumático, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, él conoce todas las cosas, entiende las cosas del Espíritu, pero a él nadie lo entiende. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Oído, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pedacito, este párrafo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es tomado de una forma vulgar y obscena y fuera de contexto en la iglesia. Algo así como, muchachos, no seas bruto, que vos tenés la mente de Cristo. No estoy hablando de eso. El que está escribiendo es Pablo y viene dando una cátedra de cómo él tiene el pensamiento de Dios, porque el Espíritu Santo se encargó de escudriñar la mente del Padre y revelarle las cosas a él, que cosas, cuáles cosas, las que ojo no vio, ni oído yo en el suyo, en el corazón de Dios. Pablo piensa como Dios piensa, conoce el pensamiento de Dios, es un hombre espiritual, un hombre entregado, un hombre consagrado, un hombre apartado para Dios, un hombre que no está metido en ninguna inmoralidad sexual, ni tiene ningún tipo de resentimiento, raíces de amargura, odio, contienda, falta de perdón, no está metido en ningún tipo de litigio, pecado lingüístico, litigio, censura, difamación, no tiene tiempo para nada de eso. Es un hombre que medita en el Espíritu, que fue escritor de 14 epístolas, para mí 14, porque los hebreos fue escrito por Pablo, para mí eso es algo personal, no lo digo como doctrina, pero es algo mío personal, y es el hombre que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el texto en el griego koiné dice, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. ¿Quién dijo eso? Un hombre que viene hablando una cátedra acerca de cómo el Espíritu de Dios se encargó de revelarle a él la forma de pensar. O sea que esto no, este pedacito, más nosotros tenemos la mente de Cristo, no es para cualquier vulgar, obsceno, un delincuente dentro de la iglesia, y una vida en la carne, sensual, almático, carnal, no es para cualquiera. Esto no es un paso fácil. El tener la mente de Dios no es fácil, pero se puede. Jesús da testimonio de esta verdad. Él dijo, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que él tomará de lo mío y os lo hará saber. Está corroborando Jesús lo que Pablo quiso, lo que Pablo dijo aquí arriba. O lo que Pablo dijo corrobora lo que Jesús dijo. Aquí está. De modo que no hay nada que sepamos de Dios, de Jesús, de su propósito eterno, si no es por el Espíritu. Y no hay un alcance o nivel de santidad que Dios logre en nosotros si no es por el Espíritu. Pero debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo por sí solo no puede conducirnos a la santidad. Él es el agente. No descarto que con su presencia nos pueda inspirar, instar y darnos el deseo de vivir en santidad, pero es imposible conducirnos a la santidad sin los elementos de cooperación utilizados en el proceso de santificación. La santidad viene como producto de tener una información, de un conocimiento del carácter, la voluntad, los preceptos de Dios y por consiguiente someternos y ajustarnos a ellos. Y esta información y conocimiento viene a través de los elementos de cooperación. ¿Cuáles son esos elementos de cooperación? En nuestras próximas clases que vamos a dar. Pero el Espíritu Santo ahí está, es el agente.
Sin Él no hay santidad. Punto. No hay santidad. Ore, ayune y vigile todo lo que usted le dé la gana. Eso está bueno, hágalo. Punto. Si lo hace con motivo correcto es bueno, pero eso no lo va a conducir usted a la santidad, si no es el Espíritu Santo como agente y dándole ciertas informaciones a través de 3 elementos que más adelante lo vamos a enseñar. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño. Por favor, este mensaje, compártanlo. Mira, ahí tengo un grupo de gente metiditos. Tenemos vamos a ver, hermana Araceli, te saludo. Víctor Díaz de la Cruz, te saludo. Oscaris Obando, te saludo. Mario Alberto Pancay, también te saludo, hermano. En Cristo Jesús, aquí tenemos a Eliezer Díaz. ¡Wow! Mi hermano Eliezer Díaz, venezolano, mi discípulo y un excelente maestro, pastor, una belleza de hombre, hermano. Yo no me vayas a malentender porque cuando te vea te voy a dar un beso, hermano. Un ósculo santo, también los hombres se besan. Mi respeto, saludos a ese viejo querido, a Lino Díaz, ese apóstol, una bendición, ese viejo, y que pues, no hace mucho partió mi vieja querida, Elda nos partió, la hermana, la madre de Eliezer Díaz nos partió con el Señor, está mejor, está en el seno de Abraham. Pero saludo a toda tu familia, hermano, de la iglesia. Oneida Pérez, también nos está viendo. Erix, dice Salavarría, wow, nos está viendo. Melquiades López, Melquiades, te saludo, hijo, un discípulo y su esposa, un hombre que me dio una acogida, una bienvenida en su casa, con su familia, con sus hijas. Fue una bendición haber estado en la casa de este hombre, maravilloso, un corazón que tiene para Dios este hombre. Te doy gracias, Melquiades, por lo que has hecho por el metro. Inclusive también un ofrendador a este ministerio, un hombre que me ha bendecido financieramente a este ministerio. También por aquí tenemos a Jesús Carrillo. Wow, nos está viendo Jesucito. Tenemos Henry José Morales Luzardo también. Wow, Henry. Caramba, el apóstol Henry. ¿Cómo estás, mi hermano? Un hombre que Henry fue uno de los que se sentó en mi escuela de formación y capacitación teológica en Venezuela y sentó a todos sus líderes. Una maceta de ministerios salieron de ese ministerio, ese hombre. Allí en Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, se sentó y Henry, te saludamos desde acá de la distancia de Puerto Rico. El maestro Solicino te saluda. Aquí tenemos a Jorwan Duques. Jorwan Duques, te saludo. Sonia Margarita Vera. ¡Ay, mi sobrina! Sonia Margarita Vera, te saludo, hija, Dios te bendiga. Daniel Gaeta, también te saludamos. María Ángela Díaz, te saludo. Gloria Valerio, dice Marianela Linares, también te saludo. Vilma Dimumbrun, caramba, qué bendición. Me está viendo la hermana Vilma Dimumbrun, hermana de mi hermano Raúl Dimumbrun y de Juvenal Dimumbrun. Qué bendición. Aquí tenemos a Wilson Lugo. ¡Wow! Mi hermano del alma. Un gran maracucho zuliano. Su padre, Melitón Lugo, fue uno de los pastores de los que me asesoró a mí. De los que me dieron mi primer pastorado. Melitón Lugo. Muy querido. Su madre, una mujer excelente. Sus hermanos, ahorita está Blanca Lugo, pastoreando la iglesia 3 de la mañana en Maracaibo, Venezuela. Bendiciones para ella. Blanquita, te saludo, amor, te cuídate mucho, que vales bastante. Wilson, te saludo, hijo, que Dios te bendiga desde la distancia. Tu hermano, bueno, tú sabes quién fuiste tú para mí, quién yo soy para ti. No nos hablemos mucho porque nos codiamos nosotros dos y somos amigos. Freddy Blanco, también te saludo, mi hermano, en bendición. Te saludamos. Aquí tenemos vas a ver, Oneida Pérez, Eliezer Díaz, lo saludamos ya. Bueno, nos saludamos a todos. Mario Alberto Pincada, nos saludamos a todos.
Maestro Briceño se despide. Pido por favor oración por mí. Oren mucho por mí. Segundo, compartan este mensaje. Y tercero, en lo que ustedes puedan aportar una ofrenda para este ministerio para seguir avanzando. Es tan necesario el estado financiero, el aportar finanzas para un ministerio, no para el de Maestro Briceño, para un ministerio que te esté bendiciendo la vida. Dice Pablo, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Porque es tan importante como el orar, como el compartir estos mensajes. Alguien dijo que el dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja cerca, nos deja cerquita. Nosotros no predicamos dinero, pero necesitamos dinero para predicar. De modo que agradecemos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está, llámeme por teléfono. 786-604-3352, teléfono de acá de los Estados Unidos. O si no, escribe al correo pidiendo información. Ahí están los correos. josn77, bricenoa77, @gmail.com o uninfocat@gmail.com. Pide información por su correo, maestro, cómo lo hacemos y le damos una información del cómo. De una cosa estamos seguros, ni un centavo que tú des va a ser mal invertido, porque eso es producto de tu sudor, de tu trabajo, de tus lágrimas, de tus esfuerzos. Y el mal invertir una moneda, un centavo que tú des, eso es malversación de fondos y lo tendremos que dar cuenta a Dios. Y eso es tan pecado como ir a adulterar. Así lo tomo yo, como ir a adulterar. ¿Ok? Te bendigo. Y se despide el Maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.